el panel, lo bueno, lo malo y lo feo del sector eléctrico. Y para entrar en contexto sobre este tema primero, vamos a ver una presentación de Jorge Azcárraga de Agrandel, quien va a presentar aquí en este evento el tema introductorio a lo que vamos a hacer en este panel de conversación. Muchas gracias, Orlando. Yo traté de seguir la línea, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Y vamos a comenzar siempre por lo bueno, ¿no? Pero viéndolo bajo la perspectiva del consumidor. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros, obviamente, como consumidores? Y creo que aquí todos somos consumidores. Buscamos que el precio me permita, por lo menos cuando estamos en industria, ser lo más competitivo posible. Y sobre todo estamos buscando que la calidad de la energía sea la mejor posible y que siempre haya energía. Eso es lo más importante. Hemos hablado aquí, he escuchado muchos de los actores del sector hablando sobre el tema de la potencia firme, que es uno de los temas que para nosotros como clientes debería ser una de las principales, digamos, preocupaciones, porque no hay, la energía más cara es la que no existe. Entonces, esta gráfica lo que estamos tratando de mostrar lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que aquí, como vemos cuando comenzamos, teníamos una demanda baja, como rápidamente por los impulsos que hubieron a nivel regulatorio, diría yo, se aumentó el plantel. Prácticamente hoy tenemos 4.240 de capacidad instalada. Cuando entre la planta de Gatún vamos a llegar a 4.900 megas. La demanda, que es la que está en negra, cómo fue creciendo. Aquí tuvimos problemas, sin duda, posible desabastecimiento. De hecho, hasta plantas térmicas se tuvieron que poner. Pero siguió creciendo la demanda firme, que es la azul, y la potencia en negro. Algo interesante es que lo puse aquí como para, o sea, no quiero entrar en mucha discusión, pero cuando tú tienes hoy, por ejemplo, que estamos prácticamente en 2033, de hecho, bajó la demanda comparada con el año pasado. Puede ser la mina, que como ella es autogenerador, también demandaba, que ya no está. Estamos prácticamente por debajo de la firme, porque también algo interesante, la firme que había aproximadamente, creo que el 2021, donde habían varias barcazas y habían otra serie de actores, bajó, se fueron. Pero ¿qué es lo importante? Como creo que es bueno, como sector se ha invertido 10.000 millones de dólares. Pero todas esas inversiones ha pagado la demanda, sin duda. Igual esa potencia que en su momento se dio, se compró, se pagó y se fue. Es bueno, sí, sumamente bueno, porque hoy ¿dónde estamos? Miren la brecha que hay entre la capacidad instalada y la potencia firme, lo que demanda, ¿no? Demanda, según el CND, va a bajar, está bajando. Panamá está sintiéndolo a nivel económico y va a andar en esta proyección. Esperemos que cambien las cosas y eventualmente comencemos a demandar más. Pero vamos a tener hoy 1.893 y una capacidad instalada de 4.000, el doble, más del doble. Mayor oferta, demanda baja, debería haber mejores precios. Para mí eso es lo bueno. Para nosotros los consumidores es bueno. ¿Por qué? Porque hay capacidad instalada. Es bueno, es muy bueno. Y se ha invertido, ha generado empleo, etcétera, etcétera. Aquí lo podemos ver cómo está distribuido, que esto también es bueno. Del 2024, o sea, del 12 al 23, 70% de la energía que se recibía en los hogares, la que se generaba, 70% era de fuentes renovables. En lo que va del año, más o menos 60%, el cálculo está a junio. Eso es bueno también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no es tan bueno bajo la perspectiva del consumidor? Miren el electrocardiograma de los precios promedios de clientes regulados. No es grandes clientes, nada más quiero ponerlo en este contexto, que sube, baja, sube, baja, sube y baja. Vemos aquí la transmisión y la distribución se mantienen bastante estables. Habrá todo una, o sea, detrás de esto hay todo un tema. Lo rojo es lo que subsidian. Seguimos subsidiando. El país sigue subsidiando. Miren en este caso, ¿cuánto se subsidió? Cálculos que hemos hecho así muy, digamos, abuelo de pájaro, ¿no? Como quien dice. Estamos hablando que se ha subsidiado en prácticamente en los últimos 10 años casi 1.800 millones de dólares. Entonces, malo. Yo creo que sí es malo, porque aquí hay una señal de que algo no está funcionando lo suficientemente bien
para que nos llegue lo que acabamos de ver. Mucha oferta, poca demanda. Y bueno, como creo que decían por acá, la generación es la que hace la diferencia. No hay otra cosa. No, digo, hay otros temas que vamos a ver aquí que yo califico como malos. Acuérdense que estoy aquí hablando como consumidor. Este es el otro tema. ¿Qué queremos nosotros los consumidores? Que la energía llegue con calidad. Tenemos una confiabilidad tremenda. Hemos visto aquí, como decía Miguel, ¿no? Es muy bueno lo que tenemos. Pero ¿está llegando? No está llegando. Miren, esto sale del regulador. Esta empresa, en los últimos 5 años, usando los límites, que son promedio, no ha cumplido ninguno, en ningún año, ¿ok? ¿Y qué hace que el consumidor haga? Yo, por lo menos, estoy en la industria de la construcción, fabricamos paredes de concreto, necesitamos mucha energía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estoy en Chorrera y no me llega la energía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner una planta de backup para que me llegue la energía. ¿Hay confiabilidad en el sistema completo? Sí, seguro que sí. Ahí lo vimos, pero no me llega la energía. Tengo que poner una planta de backup, pagar por esa planta de backup, invertir en ella y a la misma vez operarla y mantenerla, porque los eventos en esa área del país no funcionan. Entonces, Edechi, hombre, un poco mejor, ¿verdad? Y EPM, muchísimo mejor. No porque aquí está... Pero es la realidad, los números hablan por sí solos. Hay una gran diferencia. Pero entonces, ¿por qué esto es malo para el consumidor? Porque obviamente tenemos costos que nos impiden ser competitivos, porque esa fluctuación que vieron de la tarifa promedio, ¿no? Habrán unas más altas, unas más bajas. Por acá hablaron de 17 centavos que vi aquí, creo que fue Miguel que lo presentó. Eso es hoy. Pero una empresa tiene que hacer sus proyecciones, no puede estar proyectando. ¿Cómo proyecta un costo de energía que puede ser, por lo menos en la industria cementera y de concreto, que conozco muy bien, puede ser hasta 30% de tus costos la energía? Entonces, ¿cómo queremos ser un país competitivo si esto fluctúa, va, sube y baja? Es más, como gran cliente, ni siquiera podemos hacer un cálculo, porque acá lo mencionaban, la potencia firme. Bueno, hoy es 19, perdón, hoy es 8, mañana cambian a 12, hoy es 16, ya yo perdí la cuenta de cuál es el costo real. Entonces, queremos ser un país competitivo, sin duda tenemos que arreglar estas distorsiones. Y lo feo, porque me dieron 5 minutos, ¿no? Yo estoy tratando de ir rápido y no entrar en mucha materia, porque imagino que acá después del panel vamos a discutir más. Licitaciones a largo plazo que no entran y falta de contratación del requerimiento de la distribuidora. Eso nos afecta a los clientes también. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar en el mercado spot. Y cuando sube, obviamente, pasa, porque esto es un pass-through, se le pasa al Estado, o más bien se le pasa a la CEPA que decida y vienen los subsidios, ¿no? Pero también esos subsidios los pagamos todos. Y obviamente el tema de las licitaciones a largo plazo es clave. Aquí hicimos un recuento de las últimas licitaciones de largo plazo, donde en el 2013, Paul Power, supuestamente una empresa, ni siquiera sé quién es, quedó por entrar, tuvo un problema ambiental y no entró. Pero el contrato tampoco sé si está disponible o no está disponible. ¿Qué ocurre? Cuando estas licitaciones de largo plazo no se dan y el requerimiento, como dice la palabra, la redundancia, se requiere la energía, tienes que ir y hacer licitaciones de corto, ¿no? Entonces, cada una de ellas, en el transcurso de los últimos plazos, casi 10 años, han impactado porque, para ponerle un ejemplo, en el 2019, producto de que esta no entró, NG Power tampoco entró en ese momento que tenía que entrar, Sanguinola tampoco entró porque se la quitaron, ¿verdad? Se tuvo que ir a hacer una licitación de corto plazo, que si no me equivoco, entraron unas plantas que eventualmente se fueron del país, que lo vimos en la gráfica anterior. La única de largo plazo que entró fue Colón, pues, que fue el primero, ¿no? Que fue acá mi amigo Molinaga. Y es verdad lo que él dice, y yo comparto. O sea, esto tiene que ser algo serio, porque si no es serio, paga por aquí, paga por allá, paga por donde sea, ¿no? Por ahí decía uno por ahí que me decía, cuando tú entras en un club a veces te pegan por delante, te pegan por atrás. O sea, a la entrada o a la salida, pero te pegan. Y esto es lo que nos pasa a nosotros ahorita mismo. Quizás mucha gente no lo ve en ese contexto, pero esto lo terminamos pagando todo. Este tipo de situaciones yo las considero feas. ¿Por qué? Porque si se hicieran correctamente, muchas cosas cambiarían. Ese electrocardiograma que vimos cambiaría totalmente. Y aquí no voy a entrar mucho porque tanto en el contrato de NG Power se está ejecutando, pero muchos años después, estamos hablando que debió haber entrado en el 13, va a entrar en el 24, si no me equivoco pronto. Es bueno,
10 años después. ¿No? ¿Qué pasó? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y bueno, ahora Sinolam como contrato, entiendo que se desmembró, pero cuando se licitó era un contrato que se tenía que dar con una planta nueva. ¿Por qué? Porque el precio, bueno, ahí está el monómico, pero el precio de la potencia era $32. Al final todos los pagamos. Y bueno, no quiero extenderme mucho, y aquí vemos que tiene que responsabilidad de hacer las cotizaciones, perdón, las contrataciones, hace unos términos de referencia, a veces va por arriba, a veces va por abajo, a veces cumple, a veces no cumple. Y aquí vemos todas las distribuidoras, y esta información es pública, lo único que hacemos nosotros es agruparla, estudiarla y hacer nuestros comentarios. Pero si esto también no se cambia, aquí tenemos Edechi, cómo fluctúa y lo que debió haber tenido contratado. Complejo, ¿no? Quizás para entender, pero simple a la hora de analizar. ¿Por qué? Porque te pega en el precio. Todos lo pagamos. Y eventualmente, lo hablamos en muchos otros foros. Yo me voy a remontar de nuevo a esta gráfica, ya para cerrar. Aquí tenemos sin duda una gran oportunidad como país. Hay una capacidad instalada muy diversa y hay una demanda que se cayó. ¿Cómo hacemos para incentivar que hayan buenos precios, que también al consumidor, si tiene que invertir por confiabilidad, que él pueda seguir operando, pues le den las oportunidades que requiere? Es decir, o me pagan por esa capacidad instalada, o de alguna manera, como decía Percy, hey, abran este mercado, porque en su momento lo fue así. Uno podía comprar potencia y energía. Yo podía ir a comprársela a Pedregal Power, la potencia, y la energía se la podía comprar ahí. Y en ese momento hasta por $9 uno compraba la potencia. Imagínense en el tiempo de hoy. Es más, aquí ni siquiera tengo la gráfica, pero cuando vas al mercado de potencia, porque nada más hablamos del mercado de spot, el mercado de potencia anda en $7. Pero el consumidor no entra ahí, no puede comprar potencia allí. Tiene que ser comprada según el regulador. Al final hay muchas oportunidades que tenemos como país, como sector, ¿verdad? Yo soy uno de los que cree que si hay un equilibrio a nivel de precios, también va a aumentar el consumo. Todos nos vamos a beneficiar. Entonces, ya ahí me tocó la chicharra, así que, pues, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta introducción al panel. Invitamos para que suban a la tarima primero, pedimos a la salonera que lo coloquen en las sillas, para que suba don Fernando Aramburu Porras, el director del IRRE, un miembro del panel. También invitamos a Ana Carolina Castillo, abogada de Morgan y Morgan, y también invitamos a Narin de Potencia Firme, quienes componen el panel para discutir lo bueno, lo malo y lo feo. Potencia Verde. Bien, ya tenemos a nuestros 4 panelistas. Como ya escuchamos a Jorge, vamos a darle la palabra para que en un término de 5 minutos Ana Carolina nos dé su visión sobre lo que es lo bueno, lo malo y lo feo del sector eléctrico. Adelante, Ana Carolina. Muchas gracias, Orlando, y muchas gracias por la invitación y a los patrocinadores por permitirnos estar aquí la tarde de hoy y compartir nuestras perspectivas sobre el mercado eléctrico panameño. Nos toca hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, y yo quiero comenzar por lo bueno, que pienso que es lo que más abunda. Y como dijo Sergio, hay que darle crédito a donde corresponde. En Panamá somos muy privilegiados. Tenemos efectivamente un marco regulatorio muy bueno y hay que reconocerle a todos los que participaron y permitieron que Panamá se uniera a la ola de la liberalización del mercado eléctrico en los 90, creando el ente regulador de los servicios públicos, hoy día CEP, posteriormente la ley de electricidad un año después. Eso fue hace 30 años, casi, hace casi 30 años. Ha pasado mucho tiempo y es muy fácil que nos olvidemos cómo era Panamá en ese entonces, que es una realidad muy distinta de la que tenemos hoy en día. Especialmente los más jóvenes que están comenzando a trabajar quizás no se acuerdan, porque quizás cuando nacieron o cuando empezaron a caminar ya iban a Multiplaza, ya existía Multiplaza, no conocen un mundo sin computadoras o celulares. Pero la verdad es que el Panamá de hoy en día es muy distinto del Panamá de ese entonces. Y el crecimiento económico que hemos vivido en Panamá en las últimas 2 décadas ha sido posible en gran parte gracias a que se han hecho bien las cosas en el sector eléctrico, principalmente la inversión que ha habido en el sector de generación.
y que el marco regulatorio lo ha propiciado. De esa manera, como mencionó Miguel, hay más de 60 agentes en generación, es un mercado altamente competitivo, pero las cosas no son perfectas. Siempre hay cosas que se deben y pueden mejorar. Eh, Efectivamente, mencionó Miguel, en el año 2013, 2014 aproximadamente, nos enfrentamos en racionamiento de energía. Eso en gran parte fue por el retraso de la entrada de la tercera línea de transmisión, lo que además conllevó altos costos de la tarifa eléctrica por la entrada de las plantas de emergencia, que fue bueno que pudieron entrar para mitigar ese retraso, pero el problema se pudo haber evitado si hubiésemos tenido eh, eh, una mejor proyección, una mejor planeación. Parte del problema, parte de lo malo, es que aunque TESA se diseñó como una empresa privada de capital estatal, en la práctica no se ha manejado de esa manera. En la práctica de TESA está inmersa en temas políticos, en temas burocráticos, y se ha hablado de despolitizar a TESA, se ha hablado de separar al CND de TESA, son cambios que se vienen hablando, pero no se han implementado y son importantes. Otro de los roles que tiene TESA, que también es cuestionado si eso le corresponde o no a TESA, es las licitaciones de el suministro, los contratos de suministro de las distribuidoras. Hemos visto que el modelo de licitaciones exclusivas para tecnologías no ha sido exitoso ni conveniente. Eso no es lo que ha facilitado que las energías renovables hayan tenido el nivel de penetración que tienen hoy en día, pero las condiciones del mercado pueden cambiar. Y hoy en día una licitación exclusiva para plantas renovables que además incluya un componente de almacenamiento con sistemas de baterías ha sido muy bien recibido, es muy atractivo y es importante evaluarlo. Estamos a la expectativa de la licitación que vaya a sacar ahora efectivamente para ver qué es lo que se va a traer en inversión para aumentar el plantel de generación renovable. La figura de los grandes clientes sí juegan un papel muy importante y ayudan a dinamizar el mercado. Es una figura que existe desde la creación de la ley, no es nueva, pero ha tenido un auge importante en los últimos años, especialmente aproximadamente como en el 2018, gracias al impulso que tuvieron por las fotovoltaicas, que buscaron esa contratación precisamente porque no habían licitaciones para las fotovoltaicas o la que hubo no fue exitosa. Ahora, es un sector al que hay que apoyar y prestar atención para que tampoco haya un abuso contra ese grupo. La figura del comercializador se ha hablado muchísimo. Es una figura que se debe evaluar. Yo no creo que vale la pena para los grandes clientes porque ya existe la comercialización de los generadores directamente con los grandes clientes. La figura del comercializador como un nuevo agente de mercado para comercializar energía a los clientes regulados es algo que se debe evaluar, pero medidas como esa, como bien señaló Sergio, deben evaluarse con cuidado para que no afecten la seguridad jurídica de las inversiones que se han venido realizando en base al marco jurídico vigente. Eh, por otra parte, hay que resaltar como elementos buenos, positivos, el acceso y disponibilidad de información que hay a través de los sitios web de ACEP, el CND, ETESA. No solamente regulaciones, sino también información estadística, información en tiempo real de la generación de la demanda. Eso está disponible todo el público en cualquier parte del mundo. Es algo muy positivo que hay que resaltar. También que los cambios regulatorios se someten a consulta pública. Ahora bien, en muchos casos hace falta mayor consenso, en otros casos hace falta mejor planeación. Parte de lo bueno, lo malo y lo feo que hay que contrastar, ¿no? Em, por otra parte, hace falta explicar mejor, como mencionaron Miguel, como mencionó Sergio, en parte, cómo se compone la tarifa eléctrica. El desconocimiento en muchas veces es lo que genera el conflicto y hace falta explicar que los que no están en esta sala, que probablemente los que estamos en esta sala lo entendemos bastante bien o medianamente bien, pero los que no están en esta sala lo entiendan. Por otra parte, entender el comportamiento y los cambios del mercado, parte de lo que mencionaba Miguel,
el consumo tiene que volverse más eficiente. Estamos viendo un aumento en generación en autoconsumo, movilidad eléctrica, todo eso es bueno, pero lo feo puede venir si eso no va acompañado de una planeación estratégica. Con todo el tema de cambio climático que también señalaba Miguel, se está pronosticando una reducción importante de los caudales, lo que a su vez disminuye el recurso hídrico disponible para generación hidroeléctrica. Y nuestra matriz renovable es predominantemente hidroeléctrica. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para eso? Es la pregunta que tenemos que contestar hoy y estar listos mañana. Gracias. Muchas gracias, Ana Carolina, por tu excelente resumen y presentación de lo bueno, lo malo y lo feo. Y ahora le toca el turno a Fernando Aramburu Porras. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Bueno, después de Ana Carolina, qué más puedo decir, no? Está muy bien. Bueno, después de 25 años que privatizamos, han pasado mucha agua bajo el puente. Y haciendo una retrospectiva de lo que ha pasado hoy día, lo más que llama más la atención, que no hubiéramos predecido de ninguna manera, ha sido la inversión que ha habido en el sector generación. O sea, definitivamente, esto hay que verlo de esta manera. Ese sector, el gobierno el que invertía en ese sector y se endeudaba para hacer esa inversión, poder estar a la par de la demanda, y no lo estaba. No tuvimos la peor sequía que ha habido en Panamá los últimos 30 años, el año 97-98, el año de la privatización. O sea, nosotros tuvimos, para los que no estaban en ese momento suficientemente adultos, recordar, veo a Rendell aquí, que sí estaba, cuando Rendell me vino a decir que no teníamos suficiente capacidad para hacerle frente a la demanda. O sea, en plena privatización que estábamos ofreciendo al mercado panameño, al exterior, tuvimos que hacer racionamiento de energía grandes. O sea, 2, 3, 4 horas al día en bloques de la ciudad enteros. O sea, esa era la situación de la planta eléctrica del IRRE, que estaba realmente en una muy mala situación. Tuvimos que recurrir a hacer 2 licitaciones urgentes, rápidas, y quizá no a los mejores precios, pero bueno, tuvimos respuesta del sector privado, pudimos limpiar el temporal y la privatización se dio hace 25 años. Eso ha sido uno de los logros, yo creo, que el sector privado respondió de forma positiva al marco regulatorio, tan criticado en su momento, y que no se le hizo caso por mucho tiempo. El gobierno que siguió al gobierno de Pérez Valladares no creía en la contratación y compró en el mercado spot porque el mercado spot estaba abajo en ese momento. Ilusión, ¿no? Ilusión. Como cuando uno ve el agua en el desierto y no hay tal agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vino la época dura y las tarifas se vieron muy afectadas. No había contratación. Ese es el secreto del modelo. El modelo es, número uno, usted tiene que estar contratado a su demanda. Entonces, eso ha fracasado, ha sido algo muy malo en los últimos años. No se ha contratado. Entonces, ¿por qué no se ha contratado? ¿Por qué no se han hecho licitaciones? Después del 2015 no había una sola licitación de largo plazo exitosa. Y yo creo que no es porque no podemos hacerlas, no hemos querido hacer. Por algún motivo eso aquí, tenemos que preguntarnos, con tantas empresas, 62 empresas, 110 plantas en Panamá, no poder hacer una licitación no tiene sentido. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, que las distribuidoras tienen que ir al mercado de spot a comprar al precio que sea. Entonces nos tocó un año seco y ahí usted tiene la consecuencia. 20-25% de aumento de la tarifa, en mi opinión, injustificadamente. Responsabilidad del regulador, responsabilidad de la Secretaría de Energía, responsabilidad de TESA, de los tres. Ellos deberían pagar el aumento, no los consumidores. Nosotros en el año 2017, creo que fue, 18, tuvimos un problema con ETESA. Esa es otra de las cosas malas. ETESA, nosotros nos equivocamos con ETESA. ETESA no hemos debido dejarla una empresa estatal. Hubo mucha presión de parte de los grupos políticos de ese momento y algunos grupos técnicos que pensaban que, bueno, que como era el que compraba y que compró por 5 años, ¿no? Y después no. Es que era el que manejaba las líneas de transmisión y el centro de despacho. Mejor que fuera estatal para evitar conflictos de intereses y preferencias y tal. Bueno, yo accedí a eso. Mis asesores del sur me aconsejaron lo contrario. Pues, y hoy me arrepiento de no haberle hecho caso. Además, yo no era el único que decidía, era un grupo.
estaba Moscote, estaba Urrutia, habían otras personas que tenían que tomar decisiones. Pero yo creo que es momento de revisar eso. No se tienen la valentía los gobiernos, por lo menos los anteriores no lo han tenido. Vamos a ver si este gobierno tiene la valentía para enfrentar eso. Eso debería ser una empresa mixta o una alianza público-privada, como usted quiera llamarla, para que pueda funcionar. Nosotros tuvimos que pagar $200 millones en multas en el 2017 porque no pudimos traer la energía de Occidente al mercado. Tuvimos que comprar en el mercado spot. Ellos tuvieron que comprar en el mercado spot y eso lo pagó ETESA. Entonces, esa situación no se puede repetir. Yo veo que la línea 4 está 5 años atrasada. O sea que no me sorprendería que vuelva a suceder. Pero en fin, esa es una de las cosas malas. Entre las cosas buenas también que yo he visto es que sí existe suficiente eficiencia. He visto que ha mejorado mucho la eficiencia en la distribución de energía en una de las empresas. Lo que pasa es lo siguiente, si usted ve que una funciona, entonces ¿por qué la otra no funciona? Entonces se está desprestigiando todo el modelo y el marco regulatorio de la privatización de Panamá, que ha sido uno de los mejores de Latinoamérica. Escúchese bien, no es porque yo haya estado ahí, no. Éramos un equipo, mucha gente participó en eso. Pero se está desprestigiando este modelo por el hecho de que una distribuidora no está cumpliendo con las normas y el regulador no está haciendo su trabajo. O sea, así como no contrató, tampoco le exige al distribuidor que cumpla con su trabajo. Ahí veo que hoy en día sale una noticia que le pidieron que despidiera al que está fuera del lugar. Eso es de función del regulador. Ahí le que despide al gerente. Lo que tiene que exigirle que cumpla con la norma. Y si no, multarlo. Y si no, llamarlo a capítulo. Ese contrato es un contrato de concesión. No es una propiedad privada. Eso le explicó muy bien el representante de eso. Bueno, por el lado de lo feo, debo decir que las licitaciones públicas han sido un fracaso, en mi opinión, en los últimos años. Porque no solamente hace 10 años o 11 años la licitación pública, no voy a entrar en particulares, pero todos ustedes saben que no hubo tal competencia. O sea que eso fue de a dedo. Y eso no se puede repetir, porque eso lo pagamos todos los consumidores. O sea, las licitaciones públicas tienen que ser públicas, internacionales, con tiempo y a tiempo. Con tiempo y a tiempo. O sea, dándole lo suficiente tiempo a los posibles licitantes para que los nuevos y los existentes puedan participar. No creo en las licitaciones por tecnología. El sistema se diseñó para hacer licitaciones abiertas a todas las tecnologías. Y eso funcionó en una ocasión y debe funcionar en el futuro. En general, yo creo que el balance es positivo. Hay cosas que corregir. Creo en la comercialización. Creo que es un aspecto que se habló hace 25 años y no se hizo en ese momento, pero las distribuidoras sabían que eso venía. Eso no creo que sea cambiar las reglas del juego, porque eso es algo que va a venir y lo sabe. Yo creo que el representante de ENSA aquí lo dijo y en realidad ellos conocen eso o en otros países lo tienen. La otra cosa que tenemos que ver es el tema de TESA y el tema del centro de y ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, don Fernando, por su presentación. Recuerden que ustedes también podrán participar de este panel haciendo sus preguntas a través pues, de nuestra azafata, nos hacen llegar las preguntas para nuestros panelistas. Vamos a la palabra ahora a Nanin Singh para que pueda presentar su visión en 5 minutos de lo bueno, lo malo y lo feo del mercado eléctrico. Ok, muchas gracias a todos por estar aquí todavía. Hablemos de lo malo, lo feo y terminemos con lo bueno. Lo malo, las gráficas que se presentaron para mí muestran claramente que mantenemos lo mismo. ¿En qué sentido? Como dicen los gringos, the more things change, the more they stay the same. Si vemos la gráfica de participación, nosotros básicamente somos una polaridad entre térmica y agua. Tenemos efecto algo de eólica, algo de solar, pero entrando en lo malo es que tenemos una dependencia de esas dos energías principalmente. Estamos desaprovechando el sol, desaprovechando el viento, y cuando tenemos fenómenos climáticos a causa de lo que está pasando en el planeta, entonces no podemos usar el agua y tenemos que correr a las térmicas, que nuevamente entonces emiten y va agrandando el problema y seguimos el mismo círculo y no estamos aprovechando el sol, el viento que tenemos en Panamá. ¿Qué otra cosa? Los precios. Eso pésimo. Aquí se ha abusado de los precios. En efecto, no tenemos la energía más cara del
de la región, del planeta, pero tenemos una energía que no es la que deberíamos pagar. Aquí deberíamos pagar una energía más económica de lo que estamos pagando y hemos tenido distorsiones todos estos años que nos han llevado a los clientes, lo que mostró Jorge, todo este sube y baja de costos energéticos. ¿Qué más? Transmisión y distribución atrasado. Necesitamos que si vamos en realidad a ponernos firmes y no hablar de transición, porque ya yo por lo menos no uso la palabra transición. Nosotros tenemos que hacer es una transformación ya definida y no seguir en el carrito ahí dándole vuelta y no avanzar. Tenemos que hacer eso y necesitamos líneas de transmisión adecuadas, subestaciones. En distribución se necesita más inversión y en las gráficas que mostraron se vio cómo hasta hace tal vez 4 años las inversiones estaban a buen nivel y se han caído. Tuvimos pandemia, pero ya también tenemos que salir del tema de la pandemia y superarlo y avanzar. Lo feo, la disparidad en el suministro y la calidad que tenemos en el país. Queremos traer inversiones, necesitamos que la energía sea adecuada para otros nodos del país. No todo se puede hacer en la ciudad, necesitamos industrias que se desarrollen en otras áreas para que crezca la población en otras áreas, para que crea trabajo. Eso es lo que se necesita. Y eso también va ligado entonces al tema dentro de lo feo, lo ambiental. Aquí se han hecho proyectos de energía que lamentablemente, aunque han cumplido con las leyes, han, en mi opinión, abusado muchas veces. Y eso que nos trae a los que quieren hacer las cosas bien, que paguemos justo por pecadores, porque entonces la sociedad civil, ambientalistas, etcétera, van a ser más rigurosos, más bueno que sea el proyecto. Y por supuesto el tema de comercialización es importante, tenemos que liberar eso para que tengamos oportunidades de hacer cosas nuevas, diferentes. El CND, yo opino sacarlo, independizarlo. Si no lo hacemos y queda en ETESA para siempre, bueno, que sea independiente, que tenga recursos, que sea una entidad tecnológica que brinde los servicios que tiene que brindar al sistema, porque no lo tenemos para predecir recursos que tenemos en Panamá, como es eólica, solar, y aprovecharlos. Eso no lo estamos haciendo. Lo bueno es que tenemos, a pesar de todas estas cosas que han pasado y las limitaciones, por ejemplo, como mencionó Miguel, que tenemos en el chat de la cámara solar, que es un parto poner 2 paneles solares en un techo, tenemos que dinamizar las cosas y lo bueno ha sido que las energías renovables han crecido, pero hemos tenido, si vemos las proyecciones, estrategias y todos los planes que tenemos, cero ejecución. En el plan, en la estrategia de generación distribuida, se supone que en el 2030 debemos tener 950 y el otro escenario creo que son 1700 megas de techos solares. Tenemos 120. 2030 a la vuelta, en 6 años. ¿Cómo llegamos de A a B? Eso tenemos que aprovecharlo, es una oportunidad para el país. Otra cosa buena que tenemos, nuestra posición geográfica. Tenemos el CIEPAC, se está mejorando poco a poco, pero es una oportunidad también porque así como exportamos piña, podemos exportar energía y el sector eléctrico crea buenos trabajos, con buenos niveles de educación. Todo eso hay que aprovecharlo. Y finalmente, la inversión de nuestro sector. Nuestro sector es campeón para el país. Nosotros podemos liderar el país para que se transforme adecuadamente aprovechando nuestros recursos de viento, sol y agua, robustecer en realidad, hacer un cambio en la matriz eléctrica, no simplemente cumplir ganchito de que tenemos 500 megas de sol y ya es como que avanzamos mucho, pero en realidad, incluso en generación distribuida, aunque en estos 2 últimos años hemos hecho lo que se hizo en los 8 años anteriores, que es importante, cuando nos vamos a los valores absolutos, es un pelo de un gato. Estamos hablando de 2% en generación distribuida. Eso es nada. Y sin embargo, por lo menos la administración anterior, y parece que esta no va a seguir ese camino, quería hacer, estaba haciendo estudios para traernos a un esquema NEM 3, como en California, donde te pagan 6 centavos por mandar energía y pagas tarifa completa y ahí no ganas ni experiencia. Sé que tiene que ser equitativo, no es la misma posición generación distribuida que un generador,
pero tampoco se puede abusar y tampoco a un porcentaje de 2% puedes matar esa gestión de la noche a la mañana. Eso es mi comentario respecto a lo bueno, lo malo, lo feo y bueno, continuamos con... Gracias. Y una cosita más. Las decisiones que tomemos no las podemos tomar con temor. Las decisiones tienen que ser pensadas, articuladas. No pensar de que al otro se le está quemando la casa, se le está pasando esto y yo tengo que correr y buscar lo más fácil. Lo más fácil nos va a traer problemas. Tenemos que analizar nuestros recursos para tomar decisiones difíciles, acertadas, que nos lleven hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Nanín. Vamos entonces a empezar este diálogo, conversación con nuestros 4 expositores. También abrimos las puertas a ustedes para que puedan hacernos llegar sus preguntas para formulárselas a los expositores a través de nuestra azafata. Muchos de ustedes coinciden en que hay un problema tanto en ASEP como en ETESA. ¿Qué consideran ustedes que es el problema fundamental? ¿Es un problema de institución o un problema de personas? Yo puedo comenzar. Adelante. Primero quiero decir algo para no tener ese, creo que di un tono un poco negativo. Yo creo que si no hubiera sido por el sector eléctrico, que creció, me acuerdo yo, la capacidad instalada de 1000 megawatts, 1200, con una potencia de 700 megas, a lo que tenemos hoy en día con 4200, o sea, se ha cuatriplicado, y lo mismo la producción. Si no hubiera sido por eso, el sector energético acompañó el crecimiento del país. El país creció a 6% sostenido desde el 90, desde el año 99, perdón. Y el sector energético acompañó el crecimiento. Si no hubiera sido por esto, hermano, hubiera crecido al mismo ritmo. Eso tengámoslo muy claro y repitámoslo, para que algunos que incrédulos pues vengan. ¿Qué falló? Yo creo que, mira, la institución, o sea, hacer de TESA una empresa estatal, aunque sea sociedad anónima, supuestamente independiente, fue una falacia. Fue una falacia porque el TESA tiene hoy en día que cumplir con primero un presupuesto, llevarlo a la asamblea. ¿Qué significa que lleva un presupuesto a la asamblea? Bueno, que tiene que someterse a los rigores de la asamblea y a los dames que te doy. O sea, el toma y daca a lo que están acostumbrados nuestros políticos del patio local. Entonces, TESA está llena de nombramientos políticos. El otro tema es que no tiene independencia presupuestaria. Cualquier cosa que quiera hacer tiene que recurrir a un cambio presupuestario a nivel del MEF. O sea, la Junta Directiva de TESA no tiene la facultad para aprobar una partida extraordinaria de urgencia. Tiene que someterse a la ley de contrataciones públicas supervisado por la Contraloría. O sea, en realidad es una empresa estatal, no es una sociedad anónima, no funciona así. Tuvimos el apagón, ¿se acuerdan? La explosión que hubo en el centro de despacho. Eso fue porque hubo una compra que se demoró 2 años en llegar, por falta de agilidad, por todos los procedimientos. Miren ustedes la línea 4. Cuando nosotros salimos de la directiva de TESA hace 5 años, eso estaba listo para licitarse. Se han pasado 5 años sin licitar eso. ¿A qué se debe? No lo sé, pero tiene que ver con la burocracia estatal, con las opiniones que uno opina, el otro opina, el de más arriba, el de más... O sea, ese es el marco Pero regular. según usted, entonces, ¿es una mezcla de No, institución y persona o solamente no, es institucional? institucional. Además, lo más importante, los cambios administrativos. Cada 5 años hay un cambio de gerente general y de los gerentes claves de las instituciones. O sea, no hay una continuidad en la administración. ¿Qué empresa eléctrica puede trabajar de esa manera? Ninguna. O sea, realmente es una situación crítica. Y en el caso del regulador, yo creo que eso sí tiene más que ver con personas y con el hecho de que está sometido a la presión política de ambos, del gobierno y de las empresas. Gracias. Ana Carolina. Yo coincido en gran parte, lo mencionaba, ETESA se diseñó para ser una empresa privada, pero efectivamente en la práctica no se ha manejado de esa manera, no ha podido ser el caso. En efecto, ya tuvimos la experiencia del retraso de la tercera línea de transmisión, la cuarta línea tiene más de 5 años, ya va por la tercera administración revisando y tratando de llevar el proyecto, esta vez como APP, y esperemos que así sea, que en esta administración pronto lo puedan sacar. em, pero coincido en un tema institucional y preocupa muchísimo que el CND es una dependencia de TESA. O sea, que el operador de la red, además
depende de todas estas situaciones que usted acaba de explicar, preocupa. Por otra parte, el tema político, cada 5 años, ninguna empresa privada que está aquí cambia de gerente cada 5 años, cambia junta directiva cada 5 años. No funciona de esa manera y no hay permanencia, no hay continuidad. Lo que sí hay es gente muy capaz adentro, en ambas instituciones, hay gente muy capaz, pero el sector eléctrico no puede depender, la política partidista no se puede inmiscuir en el sector energético. Este sector requiere de una política a largo plazo. No puede depender de los vaivenes políticos quinquenales. Esa es la realidad. Y debe cambiar todo el sistema estructural de la SEP. No puede ser una administración que dure 5 años. Han ¿Qué estado hablando, propones para eso? bueno, han estado hablando de volver al modelo de antes, que eran 3 directores. Yo pienso que tiene que haber mayor permanencia y continuidad, definitivamente, para que la política se pueda cumplir, para que haya una proyección más a largo plazo. Pero lo primero para mí es efectivamente separar el CND de TESA y también, por un lado, la parte de las inversiones en transmisión no pueden estar en manos públicas, debería estar en manos de una asociación público-privada manejado mayoritariamente por la parte privada. Es mi opinión. Gracias. ¿Alguna opinión, Nanín? Sí, concuerdo con Fernando. En efecto, tenemos un problema grave de institucionalidad. Las personas que deben estar dirigiendo estas instituciones, lamentablemente lo que hemos experimentado antes no ha sido lo mejor. Tenemos personas dentro de las organizaciones que son personas de calidad, pero lamentablemente no necesariamente la dirección es la adecuada. Y eso lo hemos visto con una cantidad de planes, estrategias y de sueños que no aterrizamos porque esa cabeza no aterriza en la ejecución que corresponde. Nosotros tenemos que enfocar que este país se electrifique. Tenemos que cambiar nuestra demanda fósil por demanda eléctrica para hacer crecer este sector. Y esa dirección no ha aterrizado todavía. Espero que con este gobierno las cosas cambien y en efecto nos vayamos a una ejecución que nos lleve en esa dirección que necesita el sector. Y como dije, es un sector estrella que es campeón para generar empleos, que es lo que necesita Panamá. Jorge. Yo nada más agregaría a lo que han comentado aquí de lo que mejoraría, pienso yo, es la rendición de cuentas, ¿no? Y tenemos un regulador que a quién le rinde cuentas, ¿no? Y nosotros en la asociación en particular, en las administraciones, prácticamente en las últimas 3 administraciones, bueno, en estas no, pero en las 2 pasadas había un mecanismo que tenía la ley, si no me equivoco, donde se contrataban los vigilantes del mercado, ¿no? Y, y nosotros hicimos las averiguaciones de cuándo había sido el último, y si no me equivoco, mi memoria no me falla, creo que había sido en el 2012 o 11. Y a la fecha creo que no se ha hecho. Si el regulador, que puede que sea uno, que puede que sea 3, yo estoy de acuerdo que sean los 3, porque así hay un consenso, pero si el regulador mismo no quiere él mismo mejorar, pues obviamente tiene que ser impuesto, porque la dirección es, como quien dice, acceso directo, ¿no? a la política y creo que eso tiene mucho que ver en por qué las cosas no se están dando y a mí me consta porque participé muchos años en el comité operativo del sector representando a los grandes consumidores y sí, el sector está lleno de tremendos profesionales y no solo el sector a lo privado, sino interno. TESA y el CND tiene la gente, pero si no hay rendición de cuentas y se puede hacer lo que le dé la gana al que de turno, pues obviamente no va a cambiar. Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir tenemos ya preguntas del público y esta pregunta es para don Fernando, que dicen aquí el padre de la criatura de la privatización del sector eléctrico, ¿no? Esa criatura tuvo varios padres. Dice, 30 años hacia el futuro,
¿cuál debe ser la nueva estructura de concesión para las distribuidoras donde se pase de una minimización de costos a una basada en calidad de servicio? Bueno, yo creo que el sistema está estructurado para que haya calidad de servicio. Ustedes vieron la tabla de cumplimiento, ahí están las medidas, los parámetros, los estándares que estipula el reglamento de operaciones que, dicho sea de paso, aprueba el regulador. Y si usted se sale de eso, usted está multado. Lo dijo aquí el amigo de ENSA, Sergio, muy claramente. Yo creo que ENSA ha cumplido en su gran mayoría con esos estándares, mientras que la otra empresa no ha cumplido. Justamente se crearon dos empresas con ese objetivo, de poder comparar los rendimientos. Y ¿Cree usted que con 2 estaba bien en esa época o bueno, con esos eran 3? tres, realmente eran tres. Lo que pasa es que las normas, las reglas del juego fueron que una licitante podía comprar hasta dos máximo. Y por eso que se adjudicó Demetrio Dechi también en ese momento a Fenosa. Pero son tres empresas. Y yo creo que ahora en la revisión del contrato en el año 28, bueno, hay que poner las cosas clavículas a los que no han cumplido. Eso no está escrito en piedra. O sea, el procedimiento es el siguiente: se va a una licitación, ellos tienen que apostar, ponerle un valor a su concesión en base a las normas que usted pone. Por ejemplo, si usted pone unas normas muy estrictas, la concesión de los próximos 15 años, el precio de la concesión baja. Entonces, la apuesta que hace el actual concesionario, siempre y cuando que el regulador considere que ha cumplido con el contrato, porque hay la otra vía de decir, bueno, hay incumplimiento de contrato y cancelar el contrato, pero eso es más complicado. Yo no lo aconsejo en este momento porque sería otro pleito con una empresa española, etcétera. En la renovación viene una licitación donde ellos apuestan por su concesión. Si quieren salir, apuestan bajo, y si hay alguien interesado, le paga ese precio y entra. Esa es la forma que opera, esa es la ley. O sea que hay posibilidad de una salida, digamos, amigable, si el concesionario actual se siente sometido a muchas multas que le corresponden y entonces ve que el negocio para él no es bueno. Entonces él hace una apuesta, valora su concesión y viene otro y la compra. Entonces esa es la manera que yo creo que el marco regulatorio está perfectamente claro. Yo creo que lo que ha faltado aquí es voluntad del regulador de cumplir la norma. Gracias, don Fernando. Ana Carolina, ¿cuál fue la razón, si la conoces, si alguno también de los miembros del panel, la justificación, razón para que ETESA se hiciera cargo de las compras? ¿Se deben volver las distribuidoras a contratar directamente? Bueno, esa pregunta la puede contestar aquí mejor el que está a mi izquierda, el papá de la criatura. Oye, pero no, pero yo te digo una cosa, que yo te voy a nombrar la madre adoptiva, porque tú sí, yo te voy a decir una cosa, ya yo tengo 25 y yo puedo pasar esa posta, ¿no? Porque la verdad que tú manejas el tema mucho mejor que yo. Mira, eso fue una decisión del al secretario. En ese momento era el mismo él, me imagino, con el órgano ejecutivo, de hacer ese cambio. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la norma, y yo creo que las distribuidoras también han sido un poco eh, copartícipes, que claro, es una responsabilidad menos que tienen. Y cuando se hizo la licitación hace 25 años, eso era parte de la responsabilidad que ellos tenían. ¿Qué dirá allá Sergio? ¿No? Entonces, claro, a ellos no les gusta la idea porque, claro, es un trabajo más, pero la obligación de contratar el 100% de la demanda efectiva de su mercado es de la distribuidora. Ahora se la pasaron al gobierno. ¿Por qué? Porque en un momento dado, no me gusta ese precio. Entonces el regulador del gobierno posterior a la privatización, no me gusta ese precio. Entonces no lo aprobaba. Entonces había un impasse. Entonces ante ese impasse, el gobierno siguiente decidió pasarle la responsabilidad a ETESA, pero la ironía del caso es que ETESA contrata, lo cual politiza, ojo con esto, politiza la licitación. Porque, claro, es un órgano del órgano ejecutivo. O sea, está el gobierno comprando para el mercado. Esa no es responsabilidad del gobierno, en el sistema que se diseñó, será responsabilidad de los distribuidores.
justamente para prevenir que se meta la política en la licitación. El regulador sí puede poner los parámetros, las reglas, aprobar los pliegos, hasta ahí llegamos, pero no ejecutar la licitación. En mi librito, pues. Gracias, don Fernando. Ana Carolina, que no te van a salvar porque tienen preguntas. La madre, ¿cómo fue que la adoptaron? La madre de la madre adoptiva. ¿Qué diseño o modificación a la ley se puede implementar para que los proyectos con PPA que incumplen sean cancelados? Bueno, o sea, yo lo que creo es, hay un tema, cuando sale la licitación, esa licitación tiene unos términos y términos y condiciones de cuál es la fecha de inicio de suministro y cuál es el plazo de suministro. Solamente se puede prorrogar esa fecha si hay una justificación jurídica. Hay un caso fortuito, hay una fuerza mayor, hay una justificación que lo amerite. De eso es lo que depende. La cuestión lo que ha pasado efectivamente es que en algunos casos quizás se puede justificar, en otros casos ha sido simplemente una decisión del regulador, porque es la SEP quien debe aprobar la modificación y las partes. El PPA es un contrato privado entre dos partes privadas, y son ambas partes las que tienen que dar su consentimiento mutuo para esa adenda, pero la SEP como regulador la tiene que aprobar. Por lo tanto, en la medida en que haya una justificación legal, pues amerita esa prórroga. Si no existiera esa justificación legal, no tendría sustento esa prórroga para que la apruebe la SEP. Pero el tema es mucho más complejo porque insisto en que el PPA es un contrato privado entre dos partes privadas y la autorización de la SEP es un acto administrativo separado del mismo contrato privado. Porque tú hablabas algo en tu presentación sobre uno de los PPA que se suspendió, que se rompió en partes. Bueno, lo que entiendo es que se han hecho contratos, se han intercambiado contratos como tal, pero técnicamente hablando, eh, ese contrato tenía que haber, estaba diseñado para instalar una planta, ¿no? Entiendo que no fue así, no sé los detalles, eh, pero lo principal acá tiene que ser que se haga, el enforcement of the law. O sea, si no entró, ¿a cuándo lo vas a esperar? O sea, como vieron en la gráfica, estamos hablando de que 10 años pasaron y no entraron. Y todavía hay otros contratos por ahí, que creo que el de Coal Power, no sé si lo cancelaron. Está el de Changuinola, que tampoco sé si lo cancelaron. También tiene mucho que ver la transparencia del regulador. Mucha información no estuvo en su momento dado publicada en, en los sitios web, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Y técnicamente hablando, pues creo que no debió haber sido, ¿no? Entonces, el regulador tiene mucho que ver con muchas de las cosas que están distorsionadas. Gracias. Don Fernando quiere aportar. Le quiero agregar para que eso es una prueba de que esto debe ser responsabilidad del distribuidor. Porque si hubiera sido el distribuidor, si la responsabilidad fuera del distribuidor, que tiene que suministrar su mercado, usted es el responsable de suministrar su mercado, se asegura que ese proyecto se hace. Y si no se hace, lo cancela. Pero como se metió en la política, entonces tira la pelota, vamos para allá, uno más, dame ese contrato que lo voy a negociar. O sea, no, señores, esa no es la idea. O sea, póngase serio, ¿no? Manín. Sí, esto es en parte también como lo que mencioné del tema ambiental, ¿no? Las cosas se flexibilizan, los que tienen que hacer su labor no la están haciendo, y entonces esto mismo está ocurriendo con contratos, porque se supone que la SEP debe defender el balance, pues, del mercado. Y es claramente en este tipo de transacciones que el que sale perdiendo es el usuario final. Vemos lo que mostró Jorge en cuanto a los subsidios. Hablamos de que sí, tal vez no tenemos la energía más cara de la región, pero a punta de subsidio, 1.000 millones, ¿cuántos millones? Eso es grave. Entonces, estamos dejando correr eso y está pasando lo mismo, y no estamos cambiando las cosas. Entonces, eso hay que detenerlo, porque nos va a seguir explotando y va a seguir afectando la situación del país, porque eso es deuda, eso es fondos, 1.000 millones que no usamos
para educación. Entonces, es muy grave la situación para mí. Muchas gracias. Siguiendo Antes de que cambie, sí. solamente agregando un poquito con lo que decía aquí el padre de la criatura, y no para agregar polémica, pero reiterando lo que mencioné, el contrato es un contrato privado entre las partes, que tiene cláusulas que son ley entre las partes. Y dentro de esas cláusulas hay una cláusula que permite la cesión del contrato. Estos contratos son públicos, son contratos en base a modelos que están en las reglas de compra, que son parte del reglamento de operación, parte de las regulaciones del mercado y efectivamente tienen una cláusula que contemplan un mecanismo de cesión. Solamente lo quiero dejar hasta ahí. Gracias. Una cosa, Ahí está. Vamos, que te puse una cosa buena. otra cosa. Usa el micrófono, por favor, Jorge. No, era un comentario que sí, como dice la licenciada, obviamente se han dado casos, pero una cosa es ceder el contrato y otra cosa es cambiarlo, y el que lo cambia no es la parte privada que lo hace, porque no fue ENSA el que lo cambió, sino fue el regulador. Entonces, técnicamente hablando, volvemos a lo mismo. O sea, voy a poner esta analogía. Si yo tuviera que comprar potencia, ¿verdad? Y muchos aquí me conocerán que estoy ¿cómo se llama? Un emprendido con el tema de que hay que liberar la potencia, porque eso es un tema de confiabilidad, que sí, sin duda le afecta al país como tal, pero a un cliente individual, eso también le afecta. Pero si yo tuviera que comprar por el país, ¿verdad? Yo voy y veo los pesos de potencia, porque hay capacidad firme, y yo puedo decir, bueno, si puedo hacer los cambios, hombre, en vez de comprar 30 o a 32, ¿por qué no compro a 9 si es el precio que hay en el mercado? O sea, ¿por qué el regulador no llega a hacer eso también? O sea, es una pregunta que yo hago. Si puedo ceder el contrato y puedo hacerle cambio a la enmienda, ¿por qué el regulador no hace eso? Lo dejo, como quien dice, aquí para que lo elaboremos en otro foro. Y quizás la respuesta es lo que decía el señor Fernando Aramburu, de que la comercializadora, la distribuidora como comercializadora, y si abrimos la figura del comercializador, es quien tiene la responsabilidad de contratar. Ese es como el cuento de la mentira. Usted dice una mentira y después tiene que echar otra y otra. O sea, usted violó la regla. Esos contratos tienen que ser de los distribuidores. Ojalá sea esta una de las conclusiones, porque hay mucho miedo a regresar a ese tema. No tengamos miedo. Eso es lo mejor que podemos hacer, créanme. Gracias, don Fernando. Y siguiendo ese hilo conductor, aquí nos preguntan, en función a las gráficas que presentó Jorge, que del año 2013 al 2015 se hicieron una licitación de largo plazo y 4 empresas tenían contratos: NG, Col, Chantres y CNO. Y solo una se hizo realidad, que es la que tiene AES, que asegura hoy que en otra licitación de largo plazo se produzca un contrato o planta que obviamente cumpla. ¿Qué ha cambiado para cualquiera de los 4? No, mira, nosotros licitamos LIRRE entero. Hicimos 8 empresas. O sea, no entró cualquiera a esa licitación. Esa licitación era por precio, el mejor precio. Al final, nosotros queríamos que ganara por el mejor valor. Era un algoritmo que daba el mejor valor para el Estado. O sea, la suma de las propuestas que dieran como resultado el mayor valor para el Estado. Pero todas las empresas que entraron a esa licitación de sobre cerrado estaban precalificadas antes. O sea, de tal manera que no había una empresa bruja que entraba, que no tenía realmente la experiencia para llevar a cabo la labor que estábamos licitando. O sea, que esa es la respuesta. Hoy en día el requisito para participar es una licencia provisional o definitiva para participar en la licitación. Puede participar con una licencia provisional. Ahora, lo que cambió un poco hace unos años, creo que era Roberto Meana, el administrador de la CEP en ese momento y quien hizo el cambio, es para evitar esa especulación, que hubo muchísima especulación por muchos años y principalmente con hidroeléctricas. Lo que él hizo fue que cambió los requisitos para la licencia definitiva, que hay que tener una fianza de construcción, que es alrededor del 40% del monto de la inversión. Y eso ya hace que quien está participando y realmente se está involucrando en el proceso y va por la licencia definitiva, tiene stake in the game, ¿no? O sea que hay una consecuencia que la CEP, si incumple, podría ejecutar esa fianza. Narín. Quería
con respecto a eso, en efecto, Roberto hizo eso, lo veo positivo, pero es que el problema está desde el inicio a ese punto. Que ahí, en ese tramo es que ocurren las distorsiones como las que estamos pasando, porque en efecto, cuando ya se va a construir, tienes que sacar esto, pero antes de eso ocurrieron una cantidad de distorsiones que son las que nos ponen en estos problemas, que tenemos que esperar años para que se cumpla un contrato que tiene unos precios que eran de hace una década y los tenemos ahora y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fue una medida, digamos, saludable, un paliativo, pero lo anterior es lo que, porque lamentablemente lo que empieza mal no termina necesariamente bien. Entonces, si hacemos esas correcciones desde el inicio, es lo que nos va a llevar a un buen resultado. Tal vez no vamos a tener el montón de ofertas porque no va a participar cualquiera, pero vamos a tener ofertas serias. Entonces eso es lo que debemos buscar. Vuelvo y repito, si los responsables de contratar, si usted está si su responsabilidad principal es suministrar a su área de concesión, como un buen padre de familia, usted tiene la responsabilidad de llevarle una energía de calidad al usuario, que se va a asegurar de a quien usted contrata tiene la capacidad de ejecutar. O sea, esa es la respuesta. Nos Y quedamos Gabriel con, también. Gabriel. nos quedamos con esa reflexión final y le pedimos un aplauso para nuestros 4 panelistas de la tarde de hoy.